Esta noche empezamos menos de manual y más de huerto. Un paseo lento por el mundo brumoso y aromático de la intoxicación medieval. Si disfrutan los análisis profundos contados con cuidado, den like y suscríbanse solo si se siente bien. Cuéntenme desde dónde me ven y qué hora marca su reloj. Bajen las luces. Dejen que un ventilador murmure y respiren. Vamos hacia un pasado que no fue solo barro y monjes, sino gente con curiosidad, dolor y a veces la urgencia de condimentar una noche larga con algo fuera de lo común. Es fácil pintar la Edad Media como carretas de peste y cielo gris. Bajo la lana y la preocupación vivían mentes comunes que querían alivio, sentido y a veces un horizonte más ancho. No lo llamaban colocarse, le decían visión, remedio, consuelo, empujón divino y a veces error. Los médicos recetaban hierbas, los monjes las cultivaban en huertos del claustro, las comadronas y sabias guardaban recetas en la memoria, y la mayoría encontraba estas plantas en la medicina, el ritual o un pan que debió quedarse un rato más en el horno. No hacía falta un callejón oscuro ni una cuerda de terciopelo para hallar materia que doblara la mente. Bastaba un jardín, un mortero y cierta ligereza con la dosis. La naturaleza era la vendedora y no regateaba. Entre cura y calamidad había una línea fina y movediza. Médicos, monjes, parteras y herbolarios ambulantes mezclaban tés, tinturas, humos, ungüentos y aceites. Una taza podía callar un dolor de muelas o abrir una puerta en la mente. Un ungüento podía aliviar un parto o mandar al usuario deslizándose sobre las vigas de una habitación fría con una sensación muy real de vuelo. El beleño se sentaba cerca de la cima de ese botiquín. Controlado y cuidadoso, calmaba el dolor y llamaba al sueño. Imprudente y audaz, reacomodaba una mente en minutos. La planta lleva alcaloides como escopolamina e iosiamina que se entrometen con los mensajeros del cerebro. El resultado podía ser boca seca, sed ansiosa, distancias borrosas o una plática con un árbol que jurabas haber conocido. Se preparaba en té, se fumaba en pipa o se mezclaba con grasa animal para frotarlo en la piel. El clero lo miraba con suspicacia, pues la verdadera visión debía venir de un santo y no de un arbusto. Los sanadores lo seguían usando porque el dolor no escucha sermones. Incluso los cerveceros coquetearon con el beleño en la cerveza antes de que el lúpulo tomara ese lugar. La mandrágora tenía otra clase de fama. Su raíz rechoncha parece una personita si entornas los ojos, lo que alimentó historias pegajosas como la resina. Cosecharla hacía gritar a la raíz, decía el cuento, y el sonido podía matar. Ese rumor llevó a técnicas creativas para cavarla. Atar la raíz a un perro, apartarse y dejar que el animal tirara. La ética era turbia, la creencia firme y el premio, una herramienta potente, usada con suavidad. La mandrágora calmaba el dolor y traía sueño pesado. Dosificada mal, te hacía caer en visiones que parecían profecía o desplomarte en un silencio que ningún curandero rompía. Se secaba, se molía, se maceraba en vino o se llevaba en pequeños talismanes de raíz para la suerte y la fertilidad. La iglesia fruncía el ceño, pero los herbarios monásticos la listaban con notas prolijas de preparación, un margen exacto entre cautela y curiosidad. La belladona entraba con glamour y peligro en el mismo vestido. Su extracto, puesto en una gota en el ojo, abría la pupila y volvía la mirada honda y misteriosa. La belleza tenía costo, porque la misma planta enturbiaba la visión y alteraba el sistema nervioso. Los médicos la usaban para el dolor y el sueño, y se deslizaba en pócimas que prometían sueños osados. Atropina y escopolamina son las manos que trabajan dentro de la belladona. Podían convertir una noche cansada en un flote por cuartos extraños, o una mesa de operación en un borrón tolerable. También podían hacer que el papel tapiz
susurrara. En resumen, era útil, era arriesgada y estaba en todas partes, desde la estantería de la botica hasta los amuletos de quien necesitaba un poco más de suerte que la que el día había dado. Antes de que alguien dijera comestibles, ya se infundía y se untaba. Ungüento suena manso, pero eran pastas concentradas que viajaban por la piel y encontraban la sangre rápido. Iban atadas a ceremonia, a curación y a noches largas y desveladas. Los puntos preferidos de absorción eran lugares donde las membranas son delgadas, lo que hacía su aplicación eficaz y a veces incómoda. En esas pomadas iban beleño, mandrágora, belladona y más, mezclados con grasa animal y a veces hierbas aromáticas. En otros lados, los boticarios vertían amapola en vino especiado para adormecer cirugías, y los vendedores ambulantes vertían aplomo en frascos que podían adormecer el dolor o derretir el juicio. Nadie prometía el mismo resultado dos veces. Una persona encontraba sueño, otra se topaba con un ángel, una tercera despertaba en paja con una buena historia y un zapato menos. La escoba ganó leyenda por química y pragmatismo más que por escándalo a la luz de la luna. Tragar estas plantas a menudo era demasiado peligroso, así que la gente aprendió a aplicarlas en la piel y en esas membranas eficaces. Un mango podía servir como aplicador, lo que mantenía cierto decoro mientras aseguraba que la pomada llegara a donde funcionaba. Minutos después llegaba el impulso, y el viajero sentía una ráfaga de velocidad y la noche fresca en la piel, todo dentro de una habitación que no se había movido. Los inquisidores escribieron lo que creían ver, o temían, o querían advertir. Hablaron de vuelo y demonios. La verdad más aburrida era ungüento, absorción y una mente convencida de que el techo se había vuelto cielo. Mientras Europa frotaba pastas y encendía velas, las ciudades de la Edad de Oro islámica refinaban un camino más suave. El hachís, extraído de la resina del cannabis, circulaba por Persia, Egipto y el Levante. La gente lo mezclaba con miel y especias y se lo comía. Los místicos sufíes lo usaban para callar al yo ruidoso. Buscaban unión con lo divino, un foco sereno, un ablandamiento del borde entre aliento y oración. Los poetas escribieron sobre él con metáfora en capas y un dejo de inquietud. Los gobernantes lo prohibieron de vez en cuando, como suelen hacerlo, y la gente siguió usándolo. La famosa historia de asesinos que se preparaban con hachís es sobre todo mito, lo que muestra lo rápido que una planta útil puede ser vestida con leyenda. El incienso espesaba el aire de los cuartos sagrados. Olíbano y mirra ardían en bronce, y velos de humo cruzaban coros y columnas. En capillas pequeñas sin aire fresco, esas resinas hacían algo más que perfumar el espacio. Tocaban el sistema límbico y suavizaban los bordes del pensamiento. Suma ayuno o sed, añade horas de canto, y un monje podía ver figuras en la oscuridad de los párpados y llamarlo gracia. Ese humo cruzó tradiciones. Mezquitas, sinagogas, templos y ritos antiguos usaron resina para limpiar, invitar calma y marcar el tiempo entre lo ordinario y lo santo. Los fieles decían que elevaba el alma. También hacía más llevadero un sermón largo. La vida diaria corría sobre alcohol. La cerveza chica era más segura que el agua y mantenía un zumbido leve en el cuerpo que hacía más soportables el trabajo y la pena. Los niños bebían brebajes suaves, los adultos buscaban ale más fuerte, hidromiel, vino que venía especiado o dosificado con hierbas. Los monasterios volvieron el oficio cervecero un arte con registro. Las tabernas lo convirtieron en terapia comunitaria. Las copas sonaban en bodas y velorios, en tratos y reyertas, y a veces en bailes que nadie pudo explicar después con detalle. A veces la intoxicación llegaba sin invitación. El cornezuelo vivía en el centeno y esperaba una temporada húmeda y un panadero con hambre. Las aldeas comían pan ennegrecido y luego veían arañas donde iban los dedos.
El ergotismo convulsivo traía espasmos, visiones y una risa poco amable que no se detenía. El ergotismo gangrenoso cortaba la sangre a las extremidades y traía finales que ninguna familia quería. Brotaban plagas de baile y multitudes enteras se movían durante días hasta que los cuerpos se rendían. La Orden de San Antonio cuidó a los enfermos y les dio trigo en lugar de centeno. En algún lugar entre sacos y molinos estaba una causa que nadie había nombrado. Escritores posteriores incluso sospecharon que el cornezuelo se escondía detrás del pánico en Salem. El debate sigue, pero la idea persiste porque los síntomas riman. Las abejas hicieron sus travesuras en montañas del Mar Negro. Las flores de rododendro guardan grayanotoxinas. Las abejas bebían, hacían miel y la miel hacía oscilar a la gente. Una cucharada calmaba dolores y sacaba un brillo suave. Un cuenco tumbaba a un soldado en el suelo y lo hacía contar hojas como si fueran estrellas. Jenofonte y Estrabón escribieron sobre grupos enteros desplomándose tras probar las ollas que los lugareños habían dejado atrás. Comerciantes llevaron esta miel loca en frascos pequeños y curanderos de aldea sabían cuánta era medicina y cuánta era error. Fue remedio, visión y broma práctica a la vez. En los bordes caminaban los cunning folk, los herbolarios, las parteras, los chamanes con otro nombre. No tenían licencias pero cargaban buena memoria y el hábito de observar. Sabían qué hoja enfriaba una fiebre y qué raíz traía un sueño al cuerpo. Los buscaban cuando un médico proponía sangrías para un dolor de cabeza. Mezclaban beleño o mandrágora con vino. Revolvían amapola en caldo. Murmuraban un dicho para tranquilizar al cliente nervioso y mandaban a la familia a casa con un frasco y consejo cuidadoso. Cuando una cura funcionaba, el agradecimiento quedaba callado. Cuando una mente se iba demasiado lejos, la culpa se volvía alta y rápida. La iglesia los miraba con ojo estrecho, pero las comunidades los necesitaban y seguían tocando a su puerta. Entonces, ¿qué sentía la gente ante todo esto? La respuesta vivía en una franja gris entre reverencia y sospecha. Los sanadores trataban el dolor y lo llamaban misericordia. Los místicos perseguían visión y lo llamaban santidad. Las autoridades temían la pérdida de control y lo llamaban herejía. La gente común guardaba una botella para dormir, una pomada para parir, una copa para la pena y un secreto para las tardes en que el cielo apretaba demasiado. La intención importaba. El accidente podía perdonarse. La oración con humo podía alabarse. Un paseo nocturno con una comitiva de cabeza de cabra era otra historia. En un mundo lleno de santos, demonios, pestes y cosechas cortas, una fuga medida no parecía pecado, parecía otra herramienta para sobrevivir hasta el amanecer. Cambiamos del humo de resinas y raíces a la sal y la madera. En la antigüedad, el mar no era un vacío a cruzar, sino el latido del poder. Llevaba grano, oro, mensajes, soldados y a veces la propia guerra. Quien mandaba sobre las aguas no poseía solo las olas, marcaba el destino de ciudades, rutas y lenguas. A diferencia del combate en tierra, moldeado por montes y valles, la guerra naval trataba de controlar el flujo, el comercio, la comunicación y el acceso. Para los imperios navegantes como Atenas, Cartago y Egipto, la supremacía marítima no era una opción, era existencia. Sin flotas, un puerto quedaba aislado, hambriento, listo para el asedio. Con flotas, podía bloquear enemigos, escoltar convoyes de mercaderes y desembarcar tropas lejos de su frontera. El Mediterráneo lo decía en su nombre, el mar de en medio, un gran estanque entre tres continentes donde se cruzaban las rutas fenicias, los cargamentos de grano camino a Roma, los vinos griegos y las maderas del Levante. Dominarlo era poner un dedo sobre el pulso de todo ese intercambio. Por eso las potencias de la cuenca construyeron arsenales, diques, muelles, galpones para velas y remos,
y una burocracia que contaba barriles y turnos de remeros como si contara latidos. Atenas convirtió su flota en columna vertebral. Cartago la levantó sobre siglos de comercio. Egipto, dueño del Nilo y asomado al Mar Rojo, usó sus naves para proteger sus arterias y despachar soldados contra piratas. El instrumento estrella fue la trireme de proa fina, ligera y afilada como dardo. 3 niveles de remos apilados en altura daban su nombre. Su casco estrecho, unos 30 y tantos metros de largo por apenas 6 de ancho, le permitía cortar el agua con poca resistencia y acercarse a costa para desembarcos rápidos. No era una fortaleza flotante, era un bisturí. La proa llevaba un espolón de bronce reforzado con madera dura. Ese pico no estaba para adornar, sino para abrir costillas de barco ajeno por debajo de la línea de flotación. En manos disciplinadas, una trireme podía alcanzar hasta 9 nudos en acción y cambiar de rumbo con un giro que dejaba a un rival expuesto. Pero embestir no era empujar sin pensar. Había que llegar con ángulo y ritmo, golpear, despegar y sobrevivir. Un impacto demasiado frontal podía encajar a la atacante en el casco enemigo y convertir la maniobra en abrazo mortal. Un roce mal calculado rebotaba sin daño, dejaba remos quebrados y ritmo roto. De ahí nacían las maniobras finas. El diec plus, atravesar la línea enemiga por una abertura, virar y clavar por la popa o el flanco. El periplous, rodear la formación como un halcón y entrar por los costados donde los remos eran vulnerables. Arriba, en cubierta, una docena de hoplitas y algunos arqueros esperaban el momento de abordar o repeler al que llegara. Eran pocos, porque el peso mataba la agilidad. Esta arma vivía de su ligereza. Las batallas navales de esta era se parecían más a ajedrez rápido que a cañones que rugen. La embestida era el plan A y requería coreografía entre capitán y 3 filas de remeros. El tambor marcaba el pulso, el querix gritaba, los bancos sudaban. Cuando el espolón fallaba o el viento cerraba líneas, llegaba el plan B, el abordaje. Entonces el mar se volvía calle. Ganchos, cuerdas, tablones, gritos, hoplitas contra hoplitas, casco contra casco. El agua lavando la sangre entre tablones. No era delicado, era cuerpo a cuerpo con olas. Algunas potencias con poca pericia marinera apostaron a ese caos a propósito. Los romanos, que aprendían a navegar mientras peleaban a Cartago, inventaron el Corvus, un puente con un pico de hierro que caía sobre la cubierta enemiga, la mordía y fijaba las naves. Con eso, Roma convirtió el combate naval en su especialidad terrena, la lucha de infantería. Por un tiempo el artilugio desarmó la superioridad cartaginesa, después lo abandonaron porque hacía los barcos inestables. Pero la lección quedó. El mar también puede ser suelo si logras aferrarte al otro. El fuego fue la otra palabra que nadie quería oír en una cubierta de madera. No existía un terror mayor que ver venir una nave ardiendo cargada de pez, resina, azufre y aceite. Los barcos de fuego no eran comunes porque eran impredecibles. Una racha de viento levantada a destiempo podía convertir tu propia apuesta en desastre. Pero en estrechos, puertos o líneas cerradas, un solo casco en llamas bastaba para arrugar una formación entera. El humo rompe órdenes antes de que los capitanes puedan rehacer filas. Las ciudades usaban vasijas incendiarias, flechas con trapo y brea, pequeños botes empujados con remos desde muelles. Siglos después, los bizantinos perfeccionarían un arma conocida como fuego griego, capaz de arder sobre el agua. Aunque pertenece a otra edad, bebe de la misma lógica. Incendiar la voluntad del enemigo antes de tocar su madera. Cada cultura templó su flota a su paisaje. Los egipcios, maestros del Nilo, trasladaron su oficio al mar cuando hizo falta. Sus barcos anchos, de vela como columna y remos para maniobra, llevaban plataformas elevadas para arqueros.
En relieves como los de Medinet Habu, se ven combates contra los pueblos del mar, tablón contra tablón, flecha contra remo. No necesitaban la agilidad de una trireme griega, sino la capacidad de mover tropas por ríos y costas, interceptar piratas y escoltar cargas. Su ventaja era la logística. El Nilo era autopista y sus puertos del delta, nodos donde el grano se transformaba en poder. Cartago, nacida de fenicios mercantes, convirtió el astillero en fábrica. Su puerto circular, con muelles radiales y hangares numerados, permitía construir, reparar y esconder centenares de cascos. No vivían solo de pelear, vivían de vender y asegurar. De Iberia traían metales, de Sicilia grano, de África bienes y mercenarios. Sus quinquerremes, más pesadas que las trirremes, combinaban potencia de embestida con plataformas de combate. La tripulación cartaginesa, mezcla de marineros libio-fenicios y tropas contratadas, conocía viento, corrientes y cuentas. Cuando Roma les arrebató la iniciativa, fue a base de copiar planos, multiplicar madera y meter legiones en el mar. Atenas hizo de la trireme una institución cívica. La innovación no estaba solo en el casco, sino en el sistema detrás. Remeros ciudadanos, pagados por el Estado, entrenados para remar como si fueran una sola espalda. El puerto del Pireo vibraba con talleres, almacenes, cuerdas, brea, jarcía. La ciudad entendió que el mar no es únicamente un campo de batalla, es un instrumento de política. Bloqueas a un vecino y lo obligas a negociar. Escoltas tu grano y alimentas la asamblea. Abres rutas y llevas tu estilo, tu cerámica, tu moneda, tu teatro. El mar multiplica lo que ya eres. La psicología del combate en el agua merece su propio renglón. En tierra, un soldado puede anclar los pies. En cubierta, cada paso puede fallar. Cada orden compite con el viento. Cada golpe puede tirar a un hombre al abismo. Por eso el miedo cunde más rápido y la valentía es tan contagiosa como breve. Una formación que mantiene el ritmo gana segundos que valen vidas. Una que rompe compás se vuelve carne de espolón. Los capitanes, más que generales, son directores de orquesta con madera, bronce y respiración. La tecnología se refinó al compás de esa presión. El diseño de cascos estandarizados redujo tiempos de construcción. Las gradas de varada permitieron secar, calafatear, pintar, volver al agua. Los puertos cerrados con cadenas controlaron entradas. Las señales con antorchas y banderas coordinaron escuadras en amplios teatros de agua. Todo eso alimentó algo mayor que la guerra. Una economía marítima capaz de sostener ciudades cosmopolitas como Rodas o Alejandría, donde el mercado dependía de la seguridad en mar abierto y de la precisión en cada tornillo de madera. La táctica dominante seguía siendo la embestida, pero los comandantes no eran puristas. Si el enemigo llevaba proas reforzadas, buscaban los remos, un golpe lateral que quebraba bancadas y dejaba al rival manco y girando. Si el viento subía, soltaban vela para sorprender a una línea atada a su tambor. Si el canal era estrecho, atraían a la fuerza contraria a un cuello donde uno o dos cascos incendiados podían convertir el agua en muro. La flexibilidad era ley. El mar no perdona doctrinas rígidas. Todo esto dejó cicatrices en mapas y memorias. Allí donde una flota sostuvo una ruta, floreció una ciudad con muelles, aduanas, almacenes y artesanos. Allí donde una flota cayó, un puerto perdió idioma y bandera. La guerra naval no solo resolvía batallas, dibujaba fronteras, movía mercancías, barajaba dioses y alfabetos. Por eso, cuando pensamos en las conquistas de la antigüedad, conviene mirar menos las murallas derribadas y más las estelas que dejaron las proas al salir del puerto. La plata decidió el rumbo tanto como el viento. Cuando los mineros del Laurión dieron con una veta enorme,
Temístocles convenció a sus conciudadanos de no repartir el botín en monedas brillantes, sino invertirlo en madera, bronce y entrenamiento. El plan era simple y arriesgado: construir una flota de trirremes, muchas; hacer del Pireo una máquina que respirara a ritmo de tambor y remo. Con esa apuesta, Atenas dejó de ser una ciudad que miraba murallas y pasó a ser una talasocracia, un poder que se sostiene sobre el agua. En 480 A.C., la apuesta se puso a prueba en Salamina. La flota persa buscó aplastar a los griegos con número y empuje. Atenas eligió el estrecho, donde una línea larga pierde fuerza y la maniobra decide. Las trirremes helenas entraron y salieron como agujas, clavaron proas en flancos, quebraron remos enemigos, y cuando el sol bajó, las naves del gran rey ardían o se hundían. No fue solo una victoria, fue un cambio de eje. Con el mar asegurado, Atenas pudo proteger el grano, cobrar tributos, escoltar comercio y dirigir una liga con teatro, moneda y obras públicas financiadas por la seguridad de las rutas. La flota trajo también una rareza política. Los más pobres, que no podían comprar armadura para ser hoplitas, se volvieron esenciales como remeros. El Estado pagaba su jornal, el theorica, fondo público, ayudó a sostener esa maquinaria cívica en los periodos de paz. Cada golpe de remo era voto indirecto. El mar democratizó la ciudad, y la ciudad devolvió esa confianza en asamblea y cargo rotativo. El poder naval no era un lujo, era una forma de distribuir peso político, pero el mar da tanto como quita. Atenas, confiada en su flota, trató a sus aliados como vasallos. La liga dejó de ser paraguas y se volvió cadena. Esparta, potencia de lanza y disciplina terrestre, aprendió lo necesario para entrar al agua con dinero persa y paciencia. La guerra del Peloponeso desgastó ciudades, campos y puertos. En 405 A.C., en Egospótamos, la flota ateniense fue sorprendida y destruida. Con los cascos en el fondo, el hambre cerró el cerco y la ciudad se rindió. La lección fue clara. Sin sus naves, Atenas no era más que piedra y memoria. Cartago contó otra historia sobre el mismo escenario. Nacida de fenicios que vivían del trueque y la navegación, convirtió el puerto en fábrica y el astillero en sistema. El gran puerto circular podía alojar, equipar y ocultar centenares de naves. En el anillo interior, hangares con puertas contaban cascos. En el exterior, muelles recibían mercancías y mercenarios. No peleaban por hábito, peleaban para asegurar rutas. Esta lógica moldeó sus quinquerremes, naves más pesadas que la trirreme, con potencia de embestida y plataformas para abordar. La tripulación mezclaba marineros libio-fenicios con tropas contratadas que sabían pelear en cubierta. El dominio cartaginés era tanto contable como táctico. Sabían cuánto cuero necesitaban para una campaña. Sabían cuánto pez y resina hacían falta para calafatear una escuadra. Sabían cuántos días podía sostenerse un bloqueo sin romper su propia economía. Así mantuvieron su red del sur de Iberia a Sicilia, de Cerdeña al norte de África. Pero un vecino inquieto empezó a copiar su manual. Roma, que sabía marchar y construir calzadas, aprendió a construir barcos por centenas. Al inicio de la Primera Guerra Púnica, Roma apenas tenía flota. La leyenda cuenta que capturaron un quinquerreme cartaginés y lo copiaron como quienes desarman una herramienta ajena para entenderla. En pocos meses levantaron una escuadra, pero no bastaba con tener cascos. Había que compensar falta de pericia. Entonces inventaron el corbus, un puente con un pico de hierro que caía sobre la cubierta enemiga y la mordía. El mar se convertía en suelo, la cubierta en campo de batalla, y la infantería romana hacía lo que mejor sabía hacer. Las victorias llegaron en lugares con nombres que aún suenan a tablón mojado y bronce. Milele, donde el corbus mostró su primer efecto. El Cabo Ecnimus, una de las mayores batallas navales de la antigüedad, donde la masa romana,
y la terquedad de su mando empujaron a Cartago a retroceder. Trapana, maniobra perfecta cartaginesa que recordó a todos que la experiencia marinera cuenta. Los romanos aprendieron a golpes y perdieron flotas enteras por tormentas y por errores de diseño. Persistieron. La persistencia fue su tecnología secreta. Con el tiempo abandonaron el Corvus porque hacía las naves inestables y peligrosas en mala mar. Pero ya habían ganado lo que necesitaban: el hábito de construir, reparar y reemplazar. En la Segunda Guerra Púnica, mientras Aníbal cruzaba montañas con elefantes, la armada romana protegía líneas de suministro y negaba el mar a refuerzos cartagineses. Cuando al final Cartago cayó, no solo perdió campo, perdió astilleros, puerto y su oficio más íntimo. Sin flota, su red se deshizo como cuerda mojada. Roma no se definió como poder marítimo de la misma forma que Atenas o Cartago, pero entendió que el mar era herramienta. Bajo la República tardía y el Imperio, las flotas imperiales, la Classis Misenensis y la Classis Ravenatis, patrullaron el Mare Nostrum, su mar, su autopista de trigo, vino, aceite y órdenes. Sofocaron piratería, escoltaron convoyes, permitieron la movilidad de legiones. No hicieron del barco un símbolo de ciudadanía. Hicieron del barco un engrane más de una máquina estatal enorme. Y funcionó. El dominio de rutas creó ciudades que vivían de anclas y facturas. Rodas con sus leyes marítimas. Alejandría con su faro y sus bodegas. Puertos donde un escriba podía decir cuánto costaba un fardo en Tiro y cuánto tardaría en llegar a Ostia. La guerra naval alimentó esa red al asegurarla. Por eso, cuando una escuadra quemaba a otra, no desaparecían solo hombres y madera. Cambiaba el precio del grano en una capital, cambiaba la moneda que usaba un artesano, cambiaba qué dioses llegaban tallados en marfil a un santuario lejano. En cubierta, la práctica siguió refinando lo conocido. Para enfrentar naves que reforzaban proas, algunos capitanes apuntaban a los remos, golpe lateral que dejaba al enemigo sin brazos. Para confundir al rival, otros jugaban con el viento, alternando remo y vela en momentos sorpresa. Para usar geografía, atraían a fuerzas superiores a ensenadas y estrechos donde una vela incendiada o un bote de fuego rompía formación. Nada de esto requería milagro. Requería oído para el ritmo y ojos para el agua. El entrenamiento del remero fue ciencia y rito. El triángulo perfecto era compás, potencia y silencio. Compás para que 3 niveles de bancos fueran un solo músculo. Potencia para que el espolón llegara con ímpetu suficiente. Silencio para que la orden del querix viajara sin chocar con voces. Los capataces practicaban virajes en espacios cada vez más estrechos. Los carpinteros corregían flexiones en quilla y costillas para que el casco no vibrara como tambor mal tensado. El calafateador olía las fisuras antes de que la gota hiciera marca. Todo eso, sumado, era victoria. La moral era medio combustible. El tambor que marca salida debe imponerse al miedo que sube desde el estómago. Un remero que pierde el golpe por terror hace perder el golpe al banco. 3 bancos fuera de ritmo hacen de una trireme un tronco caro. Por eso los comandantes cuidaban el ánimo con paga puntual, raciones justas y promesas creíbles. La disciplina en mar no es solo castigo. Es confianza de que, si tomas un riesgo, tu capitán sabe por qué y tu compañero no te suelta. Al final de esta curva de madera y agua queda una intuición útil. El mar convierte la política en logística y la logística en táctica. Quien maneja esas 3 capas a la vez, manda. Atenas lo hizo hasta que olvidó a sus aliados. Cartago lo hizo hasta que subestimó la terquedad romana. Roma lo hizo hasta que convirtió el Mediterráneo en lago vigilado. La guerra naval no fue una nota al pie. Fue la partitura que acompañó los siglos en los que ciudades, mercancías y relatos viajaron más rápido por agua que por tierra.
Dejamos a las naves a flote en su teatro y giramos la cámara hacia tierra adentro, donde otro tipo de estrategia, mezcla de paciencia, diplomacia y filo, dibujó un mapa nuevo. Un niño nacido en Anshan, un sueño inquieto en la corte Meda, un general herido por un recuerdo, una revuelta que crece en susurros hasta volverse grito. La historia empieza como leyenda y termina como política. Cyrus the Great está por entrar en escena. Ciro el Grande nació hacia el 600 A.C. en Anshan, un reino persa vasallo de Media. Su familia, los aqueménidas, tenía linaje noble y territorio pequeño. Nada en su cuna anunciaba el mapa que terminaría dibujando. Aún así, desde el principio lo siguió la leyenda. Heródoto cuenta que Astíages, rey de Media y abuelo materno de Ciro, soñó que el hijo de su hija Mandane lo destronaría. Los intérpretes confirmaron el mal presagio. Para neutralizar el peligro, Astíages casó a Mandane con Cambises, noble persa de perfil modesto, pensando que un nieto criado lejos de Ecbatana no sería una amenaza. Pero el sueño insistía. Nació Ciro y el rey ordenó a su general Harpago deshacerse del niño. Harpago no quiso mancharse las manos y delegó en un pastor. El pastor, compasivo, crió al bebé como propio en las montañas. El niño creció con carisma que no cabía en choza alguna. Mandaba en los juegos, imponía orden con naturalidad, y los rumores de un muchacho extraño llegaron a la corte. Astíages descubrió la verdad, perdonó a Ciro y lo mandó de vuelta con Cambises, quizá porque ya no lo veía como amenaza, quizá por culpa. A quien no perdonó fue a Harpago. Lo castigó con crueldad preparando un banquete en el que, según la historia, sirvió al general la carne de su propio hijo. Ese trauma no se olvidó, y esa herida se convertiría en política con paciencia. Ya adulto, Ciro no era solo un príncipe persa, era un organizador con oído para la lealtad y la fatiga ajena. Hacia el 553 A.C. estalló la revuelta. Persia se alzó contra su señor Meda. Por debajo, Harpago hilaba la trama que su memoria reclamaba. Convenció a nobles descontentos, envió mensajes a Ciro, abrió puertas cuando tocaba. La guerra no fue un golpe instantáneo. Durante 3 años, los persas empujaron desde el sur, cortando apoyos a Astíages, ganando plazas y voluntades. La reputación de Ciro creció por su eficacia y por su clemencia. No remataba por gusto, reutilizaba. Donde otros imponían castigo, él ofrecía lugar. En torno al 550 A.C., las fuerzas de Astíages traicionaron a su rey. La estructura se desmoronó y Ecbatana cayó. Ciro entró en la capital Meda no como bárbaro arrasador, sino como nuevo dueño de una casa que se piensa habitar. Conservó mecanismos de gobierno, empleó a servidores medos y unificó la meseta iraní con promesas y contratos además de lanzas. Era un estilo de conquista que traía menos ruina y más continuidad, lo que a su vez abarata el costo de mandar. Con Midia en su haber, Ciro no solo libró a Persia del avasallaje, heredó un andamiaje estatal listo para expansión. Hacia occidente lo esperaba Lidia y su rey Creso, proverbial en riqueza. Sardes, su capital, lucía tesoros, caballería y murallas. Creso tejió alianzas con Egipto y Babilonia y consultó a Delfos. El oráculo respondió con frase que parece diseñada para el destino irónico. Si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso cruzó el Jalis y se encontró con un enemigo que no descansaba en estaciones fijas. Hubo choque cerca de Pteria. Creso se retiró a pasar el invierno seguro de volver con refuerzos. Ciro rompió la costumbre. Siguió a su presa en pleno invierno y cercó Sardes antes de que las alianzas llegaran al campo. La batalla decisiva tuvo un giro curioso. La caballería lidia era su orgullo. Ciro puso camellos en primera línea. El olor y la silueta desordenaron a los caballos.
La ventaja de Creso se desvaneció. En semanas, Sardes cayó. Creso fue capturado. La tradición cuenta que, cuando iba a morir en la pira, recordó una advertencia del sabio Solón sobre no llamar dichoso a nadie antes del final. La frase llegó a Ciro, que ordenó apagar el fuego. Sea mito o no, ese gesto coincide con un patrón. Ciro prefería convertir enemigos en consejeros y reinos vencidos en socios tributarios. Con Lidia, ganó una caja fuerte, rutas de comercio y las ciudades jonias de la costa Egea, que no se someterían sin ruidos, pero ya estaban dentro del alcance de su red. Quedaba Babilonia, ciudad de doble muralla, orgullo y relatos. Gobernaba Nabónido, impopular entre sacerdotes de Marduk por su política religiosa errática y sus ausencias largas de la capital. La fatiga interna abrió oportunidades externas. En 539 A.C., Ciro lanzó su campaña. En Opis, sobre el Tigris, sus tropas derrotaron a los babilonios. La victoria militar se unió a un mensaje político claro. No venimos a destruir, venimos a corregir. En pocas semanas, las puertas de Babilonia se abrieron. Fuera por pacto, fuera por traición, la entrada fue sin combate y con ceremonia. Ciro respetó templos, restituyó cultos, saludó a Marduk con honores. A ojos del clero, el nuevo rey venía a poner orden donde el anterior había ofendido al dios. Ese guión quedó grabado en arcilla. El cilindro de Ciro, pieza de barro inscrita en cuneiforme acadio, describe al rey como elegido de Marduk para restaurar justicia tras el mal gobierno de Nabónido. Más allá de la propaganda normal de su tiempo, el documento detalla una política que sonaba distinta a la de tantos conquistadores. Templos restaurados, imágenes de dioses devueltas a sus ciudades, pueblos repatriados a sus tierras, entre ellos, los judíos exiliados de Jerusalén bajo reyes babilonios. Ciro permitió su regreso y la reconstrucción del templo. Por eso la Biblia hebrea lo llama ungido del Señor, palabra que normalmente se reserva para reyes de Israel. No era pura benevolencia, era administración inteligente. Un pueblo que regresa con sus sacerdotes y su ley suele ser un pueblo que paga tributo y mantiene la calma. La clemencia no era caridad, era cálculo con corazón práctico. Un imperio que no obliga a adoptar un solo Dios, una sola lengua, un solo rito, vive menos rebeliones y gasta menos en guarniciones. Ciro montó una red donde la diversidad cabía siempre que los impuestos fluyeran y las rutas quedaran abiertas. Conservó élites locales, vigiló con sátrapas leales y se movió con velocidad para sofocar problemas. Pero la norma fue integrar, no triturar. Eso produjo un efecto de bola de nieve. Ciudades que temblaban ante los asedios tradicionales abrían sus puertas a quien prometía templos limpios, estatuas respetadas y reglas claras. La marcha hacia Babilonia también mostró un rasgo logístico que explicará décadas de estabilidad aqueménida. Las rutas de posta, el germen del sistema que luego llamaríamos Camino Real, acortaron distancias entre palacios y fronteras. Mensajeros montados relevaban caballos en estaciones fijas. Un decreto, una orden fiscal, un llamado a armas. Todo viajaba más rápido de lo que un rival esperaba. La velocidad es poder cuando tu territorio cubre desiertos, montañas y valles regados por 4 ríos mayores. Ciro entendió que la geografía se gobierna con patas de caballo, no solo con sellos. Volvamos un paso a su estilo de guerra, porque aquí se escondía la continuidad de su política de clemencia. Ciro prefería derrotar ejércitos en campo abierto y tomar ciudades por persuasión. Cuando debía asediar, priorizaba cortar suministros y ganar aliados dentro, no incendiar por gusto, sino entrar con llaves prestadas. Ese hábito reducía ruinas y facilitaba cobrar impuestos al mes siguiente. La reputación de confiable, en el sentido frío del término, viajaba con sus estandartes.
Era un gobernante que no juraba una cosa y hacía otra al día siguiente. Eso crea imitación. Los gobernados aprenden con quién se puede negociar. Aún así, su imagen no fue uniforme. Para los medos integrados, fue un continuador que les ahorró humillaciones. Para los lidios vencidos, fue un amo cauto que dejó a Creso con vida, pero los ató a un nuevo centro. Para los babilonios, fue corregidor de un rey impopular y protector de templos. Para los judíos, un instrumento de la providencia. Esta multicapacidad de significar cosas distintas a públicos distintos es parte de su genio político. Un mismo acto, devuelvo imágenes sagradas a sus ciudades, vale al mismo tiempo como gesto religioso, como política de pacificación y como mensaje para los vecinos. En mi casa caben tus dioses, pero las llaves son mías. La historia del cilindro de Ciro suele llamarse Carta de Derechos Humanos. Ese título moderno es debatible, pero el documento sí registra un estándar de trato imperial inusual en su época. Donde otros arrancaban raíces, Ciro cierra la herida y vende a buen precio la venda. En términos más secos, inventó una forma de hegemonía a la que muchos preferían someterse antes que resistir hasta el final. Es mejor pagar tributo a quien no te obliga a cambiar de Dios que morir defendiendo tus estatuas. Ese cálculo pragmático multiplicó victorias sin convertir cada ciudad en ceniza. Bajo ese tejido de piedad, logística, clemencia y firmeza, el mapa cambió. Del Irán a Asia Central, de Anatolia al Éufrates, de las costas egeas a las puertas de Egipto. La sombra de un solo mando dio continuidad a rutas viejas y abrió rutas nuevas. El resultado fue un imperio donde la diversidad no era falla a corregir, sino engranaje a aceitar. A eso se le suma un detalle sencillo y poderoso. Ciro escuchaba. No es un elogio vacío. Escuchar a quienes acaban de rendirse, escuchar a sacerdotes locales, escuchar a generales como Harpago que traen cicatrices y soluciones. El oído político sostiene mejor que la espada. La espada actúa un día. El oído evita 10 guerras. Cuando Ciro entró en Babilonia en 539 A.C., no ocupó solo un trono, redefinió lo que un trono podía ser. Marduk, en su sitio, templos abiertos, exiliados de regreso, recaudadores con tablas claras, mensajeros cambiando caballo en estaciones con agua. El mundo antiguo ya había visto imperios, lo nuevo era esta manera de gobernarlos. La conquista no terminaba en las puertas de la ciudad. Empezaba ahí y se sostenía con la mezcla exacta de respeto y racionalidad. No era simple adulación lo que decía el cilindro de Ciro. Era un programa político, un rey que se presenta como guardián de un orden que otros rompieron, que promete limpiar templos, devolver imágenes sagradas a sus ciudades y permitir que los pueblos regresen a sus tierras. Está diciendo algo más que piedad. Está fijando un método para gobernar territorios diversos sin gastar el tesoro en incendios constantes. El texto enuncia restauración y justicia, pero también anticipa el modo en que su administración funcionaría día a día. Sacerdotes en su sitio, cultos locales respetados, recaudación estable, rutas abiertas. Un imperio así respira mejor. Desde esa base religiosa y simbólica, Ciro organizó lo práctico. No desarmó el andamiaje medo ni el babilonio. Lo integró bajo una columna vertebral persa. Nacieron o se consolidaron las satrapías, grandes provincias a cargo de sátrapas, gobernadores que administraban justicia, cobraban tributos y garantizaban seguridad. Para que un sátrapa no se volviera rey en su rincón, Ciro y sus sucesores montaron controles cruzados, tropas reales en guarniciones estratégicas, oficiales fiscales que respondían a la corte y la figura famosa del ojo y el oído del rey. Inspectores que viajaban sin anunciarse para escuchar quejas y medir lealtades. Era un sistema de confianza vigilada.
Te dejamos gobernar si nos respondes y si tus vecinos saben que alguien de palacio puede aparecer mañana. La geografía persa exigía velocidad. Entre montañas, desiertos y ríos, la distancia es enemiga del mando. Ciro fortaleció cadenas de postas que más tarde se conocerían como el Camino Real, una red que unía Susa con Sardes y seguía ramales hacia Babilonia, Ecbatana y más allá. En estaciones con agua y forraje, los mensajeros cambiaban caballo y seguían. Heródoto, que gustaba de la frase exacta, dejó dicho que ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detienen a los corredores persas en el cumplimiento de su deber. La línea retrata un ideal y, en lo concreto, una ventaja estratégica. La orden que llega a tiempo vale más que la espada que sale tarde. En lo económico, Ciro cosechó y podó. Con Lidia integró un mundo monetario que ya existía, con sus electro y sus monedas de oro y plata. No inventó la moneda imperial como la veríamos después con Darío y el Dárico, pero sí entendió que el flujo de metales, granos y tejidos debe ser previsible para que el tributo sea pagable sin matar al pagador. Una administración que sabe cuánto pedir, en qué estación y por qué ruta recogerlo, es menos odiada y más difícil de burlar. A eso se sumó el cuidado por los artesanos y los mercados de las grandes capitales. Babilonia no fue saqueada, fue engranada. El ejército que sostuvo estas decisiones no era uniforme. Era un mosaico con un núcleo persa medo y contingentes de pueblos integrados, infantería con lanza y escudo, arqueros expertos, caballería que ganaba batallas en la persecución, ingenieros que sabían levantar terraplenes y puentes. La fuerza no estaba solo en el golpe, estaba en la logística que alimentaba ese golpe y en la política que convertía a un enemigo en ala aliada. Harpago, el general marcado por la tragedia en la mesa de Astiages, fue una pieza clave en campañas hacia el oeste y el sur. Su nombre recuerda que en la base de muchas victorias hay historias humanas ásperas que se vuelven lealtad o venganza según quien sepa escuchar. Ciro no se detuvo en Babilonia. Miró hacia oriente y norte, subió por las estepas y ríos del Asia interior, empujó fronteras en Bactria y Sogdiana, y se topó con pueblos nómadas que no medían el mundo por ciudades, sino por praderas y pastos. Entre ellos, los masagetas, al mando de la reina Tomiris, se volvieron un nombre fuerte en la última página de su vida. Heródoto narra que Ciro cruzó el Araxes y buscó forzar una batalla. Los masagetas peleaban con arco, lanza y movilidad feroz. En el choque, según la versión más célebre, Ciro fue derrotado y murió. Tomiris ordenó llenar un odre con sangre y, al hallar el cuerpo del rey, dijo que ahora sí bebería saciedad de la sangre que tanto amó derramar. Otros relatos varían los detalles o trasladan el escenario, pero coinciden en el punto duro. Ciro no murió en su cama, murió de la misma actividad que lo hizo famoso, en campaña. Lo que vino después habla de su previsión. Su cuerpo regresó para ser enterrado en Pasargada, la capital que había levantado en su tierra persa. A simple vista, su tumba parece una casa pequeña sobre una escalinata, piedra clara contra el cielo. Tradiciones posteriores atribuyen una inscripción sobria en la que el rey pide al caminante que no le envidie el poco polvo que lo cubre. Sea apócrifa o no, encaja con el tono de un poder que no necesitó excesos para ser recordado. Pasargada no fue solo mausoleo, fue jardín trazado con canales y sombra, palacios abiertos, un lenguaje arquitectónico que decía lo mismo que sus edictos: orden sin ostentación inútil. Espacios donde el agua y la piedra hablan de permanencia. El trono pasó a Cambises II, su hijo, que llevaría las tropas a Egipto y ampliaría los bordes del mapa. Más tarde, Darío organizaría el imperio en un grado todavía más fino, con satrapías delimitadas, tributos medidos en talentos, el dárico como moneda de referencia
y el camino real afinado. Pero en el centro de ese desarrollo tardío se reconoce la matriz de Ciro: clemencia como norma rentable, diversidad administrada, logística como respiración, inspección como hábito, prestigio de palabra cumplida. Es difícil innovar cuando la tentación del conquistador es tomar y arrasar. La innovación de Ciro fue no sucumbir a esa tentación y demostrar que una conquista puede aumentar el valor de lo conquistado si se gobierna con cabeza fría y oído abierto. No toda evaluación antigua fue unánime. Algunos griegos admiraron su prudencia y temieron al mismo tiempo el tamaño de su sombra. En textos judíos, su nombre quedó ligado a un retorno que definió siglos de culto. En tradiciones babilonias se lo recuerda como quien devolvió ritmo a un calendario religioso trastocado por Nabónido. Para la memoria persa es fundador y medida. Esa pluralidad de reflejos dice mucho del tipo de poder que ejerció. Un imperio rígido se quiebra cuando el mapa tiembla. Uno elástico absorbe el golpe y sigue. Visto desde nuestra línea de partes, el patrón aparece con claridad. En la guerra del mar, lo decisivo fue controlar el flujo. En el reinado de Ciro, también, flujo de mensajes, de tributos, de perdones, de imágenes sagradas que vuelven a sus casas, de exiliados que regresan con pergaminos y esperanza. Quien manda sobre los flujos, manda sobre la forma en que los demás imaginan el futuro cercano. Eso da estabilidad, sin tener que estar presente en cada esquina con una lanza. Podemos bajar esta idea a una escena concreta. Una ciudad mediana de Anatolia, en la década siguiente a Sardes, se pregunta qué hacer. Tiene murallas decentes, sacerdotes con autoridad local, mercaderes que temen por sus rutas y agricultores que no pueden perder la siembra de primavera. Sabe lo que hacía Asiria cuando se resistía a un puerto. Sabe lo que puede pasar cuando un rey decide castigar para enseñar. Y ahora lee noticias que llegan por posta. Si abre las puertas a Ciro, el templo sigue, las imágenes se quedan, los impuestos se negocian. La guarnición no es para humillar sino para asegurar. La ciudad calcula, y el cálculo la lleva a un resultado que reduce muerte. Ese cambio de incentivo, obra de política más que de hierro, multiplicó victorias sin multiplicar cadáveres. Hay una última lección en la cadena de anécdotas, decretos y maniobras. Ciro no confundió firmeza con capricho. Cuando hizo falta pelear, peleó. Cuando convenía ceder, cedió. Cuando la palabra dada lo obligaba, la sostuvo. Esa coherencia se volvió reputación y la reputación, herramienta. Un enemigo puede ser derrotado sin combatir si cree que contigo puede vivir mejor que con su rey actual. Pocos logros dejan una estela tan larga como ese. Por eso, siglos después, su nombre aún se pronuncia con una mezcla de respeto político y curiosidad moral. En Pasargada el viento sigue empujando hierbas en torno a la piedra clara. Uno puede pararse frente a esa casa mínima en lo alto de escalones, mirar los campos y pensar que muchas de las formas modernas de mandar, administrar y comunicar ya estaban, en germen, en ese proyecto. Un rey que vio el poder no como posesión, sino como cargo. Un mapa que dejó de ser una colección de ciudades conquistadas para convertirse en una red de lugares que podían respirar bajo un techo común sin perder su voz. Lo que une hierbas, barcos y decretos no es capricho de guión. Es la idea de flujo. Las plantas que calman o desatan visión modifican el flujo interno, el del pulso y el pensamiento. Las flotas que cierran estrechos y abren rutas deciden el flujo externo, el del grano, la plata y las noticias. Y un rey como Ciro que devuelve estatuas a sus templos y pueblos a sus casas, ordena el flujo político, el de las lealtades y los impuestos. Cambias el flujo y cambias el mundo sin romperlo en 1000 pedazos. Esa fue la intuición detrás de cada escena que recorrimos. El humo en capillas apretadas, la proa de bronce que encuentra costado, la posta que cambia caballo bajo un sol blanco en la meseta. Todo habla de movimiento dirigido,
Miremos de nuevo la Edad Media de los ungüentos con esa lente. No eran solo recetas, eran protocolos para atravesar sufrimientos reales con herramientas imperfectas. El beleño y la belladona, la mandrágora y la amapola aparecieron donde el dolor exigía soluciones y la teología no bastaba. Si el agua mataba, el vino especiado era cordura. Si el parto desgarraba, la pomada era puente. Si la vigilia de un monje quería traer lo sagrado al cuarto, el incienso ayudaba a afinar el oído interno. ¿Hubo abuso? ¿Accidente? ¿Superstición? Sí, pero también hubo ciencia incipiente, ensayo y error comunitario. Un deseo serio de soportar lo insoportable con lo que había a mano. No eran rebeldes buscando la evasión por deporte. Eran sociedades armando botiquines para resistir el clima, la peste, la ausencia de anestesia y a veces el propio miedo. En ese marco, hasta la escoba pierde su leyenda roja y se vuelve herramienta de farmacología casera. Menos demonios, más membranas, el mar antiguo muestra la misma regla en escala mayor. Controlar puertos, faros, diques y grúas fue la manera de convertir la violencia en orden económico. Atenas entendió que un ciudadano que rema sostiene una institución, no solo una nave. Cartago comprendió que un puerto circular con hangares numerados es una forma de fabricar futuro predecible. Roma aprendió que se puede trasladar la disciplina de la calzada a la cubierta si conviertes el combate en lo que sabes hacer. En todos los casos, se impuso quien administró mejor la incertidumbre del agua. No bastó con valentía o con madera abundante. Hizo falta método. El diekplous y el periplous no son palabras exóticas, son coreografías de confianza. Un tambor que marca el golpe correcto en el segundo correcto crea espacio donde antes había choque. La política de Ciro, mirada desde la misma altura, hace algo semejante con la heterogeneidad de un mapa vasto. Cuando devuelves dioses a ciudades, estabilizas calendarios y festividades. Cuando repatrias exiliados, repones oficios y linajes. Cuando conviertes a un general herido por una afrenta en arquitecto de campañas, reciclas memoria dolorosa en utilidad. Nada de eso es romántico. Es técnica de gobierno y al mismo tiempo produce un resultado que los contemporáneos reconocieron como distinto. En vez de exigir uniformidad inmediata, Ciro compró tiempo. El tiempo es el recurso que los imperios menos saben usar, porque cuesta paciencia y rinde en silencios. La clemencia como norma rentable no es debilidad. Es un modo de multiplicar centros de producción sin multiplicar guarniciones. Hay un eco entre la trireme que no se sobrecarga de joplitas y el edicto que no se sobrecarga de prohibiciones. Lo ligero maniobra, lo flexible soporta golpes, lo calibrado rinde largo. La belladona usada en gota, la vela arriada en el minuto justo, el mensajero que cambia caballo antes del agotamiento. Cada uno es una versión del mismo principio. Dosifica para no romper. En ese sentido, el mundo antiguo no fue menos sofisticado que el nuestro. Fue otra sofisticación, hecha de oído más que de cálculo, de oficio más que de fórmulas, de experiencia transmitida más que de manuales impresos. Si bajamos otra capa, aparecen significados que tocan a las personas que vivieron dentro de esas decisiones. Una partera con un frasco y un rezo no es superstición andante. Es una profesional de su época negociando con el dolor y la muerte. Un remero que deja la tierra para ganar paga y voz en la asamblea no es solo fuerza bruta. Es ciudadano en ejercicio, cuerpo que vota con cada golpe de remo. Un sacerdote que acepta a Ciro como ungido en sus escrituras no es propaganda servil. Es una comunidad construyendo sentido en medio del trauma del exilio, encontrando en un extranjero la pieza que le faltaba al relato de continuidad. Las grandes tramas se sostienen en microdecisiones, y esa capa de intimidad no suele entrar en los manuales de historia, pero hace que la historia respire. También vale hablar del miedo.
hilo que atraviesa nuestros 3 escenarios. Miedo al dolor y a lo inexplicable en la noche medieval. Miedo al fuego en cubierta y a la ola que se traga un casco. Miedo a la traición o a la rebelión en un palacio donde los mapas se extienden más allá del horizonte. Cada técnica que vimos es una respuesta concreta a ese miedo. Dosificas plantas para disminuir el ruido del cuerpo. Disciplinas remeros para que el caos del agua no mande. Instituyes sátrapas vigilados para que el poder no se te quiebre por los bordes. La historia, leída así, es una secuencia de artes contra el pánico. Podemos preguntarnos qué queda de todo esto hoy. Queda la advertencia contra la rigidez. Doctrinas que no admiten ajuste suelen hundirse como barcos demasiado pesados o reinos demasiado cerrados. Queda la apuesta por la logística y la red. La capacidad de mover algo de un punto a otro a tiempo es política en estado puro. Sea un decreto en cuneiforme, una vela que cambia rumbo o un ungüento que llega a la casa adecuada antes del anochecer. Queda la idea de que gobernar no es ganar una vez, es sostener muchas veces. Ciro lo supo, Atenas lo aprendió y lo olvidó. Cartago lo aplicó hasta que el vecino desarrolló una imitación masiva. Las aldeas medievales lo practicaron con botiquines y hornos, cada invierno, sin titulares. Y queda, sobre todo, la humildad de reconocer que el conocimiento serio puede vivir en formatos que no parecen formales. Una receta sin gramajes exactos, pero con generaciones detrás. Un capitán que no sabe trigonometría, pero mide ángulos con el cuerpo y la ola. Un rey que no dicta tratado de tolerancia en papel moderno, pero graba en arcilla una norma de respeto por cultos que pacifica ciudades. Si rebajamos el ruido de superioridad con el pasado, oímos mejor lo que intenta decir. En esa escucha aparece algo parecido a una moraleja sin moralina. La vida en comunidad pide herramientas contra 3 dolores: el físico, el del desorden y el de la separación. Las hierbas apuntan al primero, las flotas domesticadas al segundo, la clemencia política al tercero. No son soluciones perfectas ni libres de costo. Se equivocan, se corrompen, naufragan, enloquecen, pero muestran que la creatividad no es lujo, es defensa civilizatoria. Cierro con 3 imágenes, una por cada eje. Una sala de piedra con bancos de madera. Un monje agita el incensario. La nube sube lenta, y por un segundo el murmullo de los rezos y el peso del humo hacen creer que el tiempo se redondea y encaja. Un estrecho azul con orillas que se tocan casi. Una trireme gira en un gesto que parece imposible. El bronce muerde costado. Los remos del otro barco se quiebran como costillas de pez. Un patio en Pasargada. La piedra clara de una tumba pequeña recibe el sol de la tarde. No hace falta grandeza teatral para decir que ahí hay un centro. En esas 3 escenas late la misma tesis. El mundo se hace habitable cuando aprendemos a dirigir lo que fluye. Si llegaste hasta aquí, conoces ya el tejido que une a curanderas y almirantes, a poetas sufíes y recaudadores, a Temístocles y a Harpago, al olor del olíbano y al golpe de un espolón, a un cilindro de arcilla y a una colmena en las montañas del Mar Negro. No hay contradicción en esa mezcla. Hay una intuición antigua y útil. Administrar bien es una forma de misericordia. Y cuando la misericordia se vuelve método, los mapas dejan de ser trampas y se convierten en caminos. Si juntamos las piezas, el mapa cobra sentido. Las hierbas medievales no eran caprichos de feria. Eran tecnología emocional y clínica para una vida áspera. La trireme no fue solo madera y bronce. Fue un método para convertir el agua en estrategia y el miedo en coreografía. Ciro el Grande no se limitó a conquistar. Convirtió la clemencia en una forma de administración y la diversidad en un sistema respirable. 3 historias separadas cuentan una misma tesis. Cuando aprendes a dirigir el flujo, el mundo deja de ser una suma de accidentes y empieza a parecer una obra humana. En la penumbra de una capilla,
El olíbano y la mirra no solo perfumaban, afinaban la mente, marcaban el umbral entre lo ordinario y lo sagrado, y ofrecían al cuerpo una tregua. En la cocina y el campo, ungüentos y tisanas eran una red de seguridad comunitaria. A veces fallaban, a veces herían, a veces salvaban. Queda el aprendizaje. La dosificación es sabiduría. Una gota de belladona, no un cuenco. Un sorbo de vino especiado, no una jarra sin medida. Las sociedades que sobreviven no son las que prohíben todo ni las que permiten todo. Son las que aprenden a medir. En mar abierto, Atenas, Cartago y Roma mostraron que la logística es una ética de la responsabilidad. El diekplos y el periplos no son palabras exóticas, son confianza materializada en remos que golpean al unísono. Un puerto circular con hangares numerados es un poema práctico sobre el futuro. Aquí nada depende del azar, todo depende del turno y la cuerda. El Corvus Romano, con su puente de hierro, enseñó que también se puede traducir un problema a tu idioma. Si no dominas el mar, vuelve el mar un suelo por un instante y pelea como sabes. En todos los casos, la clave fue la misma: mover lo necesario a tiempo sin romper el ritmo. En el corazón del imperio aqueménida, Ciro elevó esa lógica a regla de gobierno: devolver imágenes sagradas a sus ciudades, repatriar exiliados, respetar templos y calendarios, montar satrapías con controles cruzados y un camino real que hacía viajar órdenes, impuestos y noticias. La clemencia dejó de ser gesto piadoso para convertirse en inversión. Un pueblo que conserva su fe y su lengua produce, paga, coopera. La palabra cumplida ganó más plazas que 100 asedios, y el prestigio de no humillar valió más que un desfile de estandartes. Todo esto apunta a una idea útil para hoy. Conocimiento serio puede vivir en formatos que no presumen de ciencia, en una receta oral que se repite por generaciones, en un capitán que mide ángulos con la espalda y la ola, en un decreto grabado en arcilla que pacifica ciudades sin exigir uniformidad. El pasado no es un museo de supersticiones, es un laboratorio de soluciones imperfectas a dolores persistentes. El dolor del cuerpo, el del desorden y el de la separación. Las hierbas tocan el primero, las flotas domadas el segundo, la política de clemencia el tercero. Quedan también advertencias. La rigidez hunde barcos y reinos. La avidez rompe redes. La soberbia vuelve sorda a la autoridad y la saca del compás. Por eso, el método importa tanto como la fuerza, y la escucha tanto como el filo. El monje que balancea el incensario, el remero que guarda el ritmo, el inspector que llega sin anunciarse a una satrapía lejana, ejercen una misma virtud: atención. Sin ella, el humo asfixia, la proa se encaja, el imperio se fractura. Con ella, la nube abre un espacio para el rezo. El bronce muerde costado y sale limpio. El recaudador cobra sin encender resentimientos. Volvamos por un momento a las 3 imágenes que han guiado esta travesía. En la nave, el tambor dicta un latido y la ciudad entera viaja en los brazos de quienes reman. En el taller del puerto, un carpintero calafatea una fisura mínima que mañana podría hundir un casco. En Pasargada, la casa mínima de piedra sobre escalones mira una llanura y recuerda que el poder puede ser sobrio sin ser débil. Ahí, entre humo, agua y piedra, late la misma instrucción: gobierna lo que fluye o lo que fluye te gobernará. Si este viaje te dejó una idea para pensar, que sea esta: administrar bien es una forma de misericordia. No es blandura ni adornos, es el arte austero de poner cada cosa en su cauce. El dolor donde no rompa, la fuerza donde no ciegue, la fe donde no humille, el comercio donde no arrase. Cuando eso ocurre, las aldeas resisten inviernos largos, las ciudades comercian sin temor, y los imperios, por un rato, se vuelven más que su ejército. En ese equilibrio,
frágil y trabajoso, hay civilización. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustaría que sigamos explorando cómo pequeñas técnicas cambian grandes historias, deja un comentario, comparte desde dónde nos ves y, solo si te nace, suscríbete. La conversación continúa en cada puerto, en cada claustro y en cada línea de arcilla que todavía sabe hablar.